continentes se desplazan en la corteza terrestre y esos continentes chocan unos con otros o se separan unos de otros. Eso se cree generalmente lo que se llama geología dinámica, pero no únicamente para la parte externa de la Tierra, que es la corteza, sino que todo esto tiene un origen interno. ¿Cómo es la Tierra por dentro? ¿Qué elementos la constituyen? ¿Qué compuestos la constituyen? ¿Qué capas existen de sus materiales? Desde el centro de la Tierra hasta la parte más externa de la Tierra. Eso precisamente corresponde a lo que es la geología dinámica. Los cambios que hay en la Tierra desde el punto de vista de sus cambios. Sí, pero es la última vez que te permito, ¿eh? Y si no van a poder salir así nomás porque sí. No entendí. ¿Me preguntas? Entonces el dinamismo no se da únicamente en el interior de la Tierra o en la parte externa de la Tierra, que es la atmósfera. Es patente, sobre todo en la atmósfera, en la parte externa, porque los materiales que constituyen la atmósfera pues son materiales que son gaseosos o líquidos, y como consecuencia, pues entonces podemos nosotros diferenciar ese movimiento, que además basta con ver el cielo a veces cuando hay nubes, se dan cuenta de que las cosas no son fijas. ¿De acuerdo? Entonces esto interviene en la geología dinámica, desde el interior, desde el centro de la Tierra, hasta la parte más externa de la atmósfera. Claro. Y luego hablamos de la geología histórica. Cuando podemos referirnos al origen de esas rocas, por intermedio de la geoquímica, al desplazamiento de los materiales por medio de la geología dinámica, y queremos nosotros establecer un cuándo. ¿Cuándo se efectuó ese fenómeno? ¿Por qué se efectuó ese fenómeno? Estamos hablando entonces ya de lo que es la historia de la Tierra. Porque lo que ahora vemos como Tierra es la última etapa evolutiva. Pero tenemos la obligación de conocer cómo fue esa Tierra hace 1.000 millones de años, o 4.500 millones de años, o 5.000 millones de años, que es lo que se considera ahora como la historia de la Tierra más antigua. Pero también podemos hablar de lo que es el tiempo antropógeno. Es una división muy moderna de lo que es la parte más reciente de la historia de la Tierra, en donde se tienen los efectos de la acción humana. Es ese tiempo reciente que hace pues importante al hombre como factor de cambio de la Tierra, que corresponde a ese tiempo que se llama antropógeno, origen del hombre. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque hay evidencias de que fenómenos geológicos tengan el sello humano precisamente. Y decimos, bueno, esto ya corresponde a esta etapa final, pero ya al hombre ya existía como tal. ¿Tienen preguntas? No. Entonces, ¿qué hablamos de geología histórica? En el caso, recuerden del libro esta parte de aquí corresponde a la geología 1 y 2, geología física. Pero cuando estén ustedes ya en el quinto semestre o sexto semestre que tengan geología histórica, van a utilizar la segunda parte de este libro. ¿Está claro? ¿Usted da esa materia? ¿Perdón? ¿Usted da esa materia? Sí, a mí me toca esta geología histórica. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, y ustedes entonces se preguntarán, ¿y esto de la geología aplicada? ¿Qué es esto? Es el conocimiento de la Tierra
desde el punto de vista de su aplicación. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista humano. ¿Para qué sirve la geología, el que sabe geología? Para saber, por ejemplo, cómo utilizar los diferentes recursos que tiene la Tierra desde el punto de vista de la evolución humana. ¿Está claro? ¿Dónde están esos recursos? ¿Qué tipo de recursos son? ¿Para qué nos sirven? ¿Y cuáles son sus consecuencias también cuando los utilizamos? Es decir, tenemos que tener un criterio geológico de lo que es la utilización de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque podemos diferenciar, por ejemplo, los conceptos geológicos de los conceptos religiosos, por ejemplo. ¿Sí? Muchos de los problemas que se tienen precisamente en cuanto a la geología aplicada están dados por conceptos religiosos. Si ustedes han leído lógicamente el Génesis, porque bueno, si son cristianos, por ejemplo, pues, y además musulmanes también pueden tener ahí, en todas las religiones hay una parte que es la parte del Génesis. Y cuando hablamos del Génesis, entonces vienen precisamente los ordenamientos de Dios ante Adán y Eva y compañía. ¿Y qué les dijo? Que salieran del Edén, ¿sí? Para que se reprodujeran y para que utilizaran la tierra en su beneficio. Pero así quedó únicamente. Entonces, muchas religiones utilizan ese concepto para poder explotar como sea los recursos naturales, sin fijarse en las consecuencias. Afortunadamente, los geólogos aprendemos a respetar esos recursos y a poderlos utilizar desde el punto de vista de su origen, de su transformación y sobre todo desde el punto de vista de lo que son la utilización de los recursos en contra de la humanidad misma. Cuando hablamos ahora precisamente de lo que es la Tierra dinámica y hablamos precisamente también de lo que fue esa fotografía que vimos de los astronautas, esa fotografía, como les decía, fue histórica para la humanidad, porque nos dimos cuenta de que nomás vivimos todos en una casa y que esa casa, como les digo, no tiene límites geográficos y políticos, porque los cambios que se efectúan en la superficie de la Tierra afectan a toda la humanidad. Y apareció entonces el término de ecología. No existía el término de ecología antes de esa imagen, perdón, de esa fotografía. ¿Por qué? Porque entonces se utilizó el término de oikos. Oikos en griego quiere decir casa. Cuando hablamos entonces de ecología, estamos hablando de todo lo que está relacionado con la casa humana. El respeto que debemos de tener por ese material, ese conjunto de organismos, conjunto de materiales que están alrededor de nuestra casa donde vivimos y que tenemos que respetar. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de geología aplicada, y hablamos de geología minera, de geología petrolera, de hidrogeología, que hablamos de diferentes aplicaciones que tiene la geología en aras de lo que es el desarrollo humano, tenemos que tener mucho cuidado para saber cómo debemos utilizar esos recursos. En estos días, en la semana pasada, recuerden ustedes, el accidente en Coahuila, de la explotación del carbón. ¿Qué les dijo eso a ustedes como candidatos a geólogos? ¿Perdón? ¿Quién comentó? ¿Tú? ¿Cómo?
trabajo peligroso. Pero porque Es un trabajo peligroso, sí, de pero es paso explotación. lo que algunos dicen es que no están bien experimentados. Sí, ahí aparecieron entonces una gran cantidad de errores humanos que llevaron precisamente a ese accidente, que no es el único, sino que ya desde hace, ya casi secularmente, sí, se presentan esos accidentes en las minas de carbón, que son de las más peligrosas del mundo, por cierto. ¿Por qué? El objetivo precisamente de ese carbón pues es dar origen a lo que es la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Se utiliza para eso. Pero lo que es muy importante es que depende cómo se explote. Porque una de las cosas que sí les puedo decir que no hay trabajo más penoso para un geólogo que la minería subterránea. Porque hay minería superficial, pero también hay, principalmente, tradicionalmente, la geología subterránea. ¿Pero por qué penoso? ¿Cómo? ¿Pero por qué penoso? Porque para poder desarrollar un trabajo minero se requiere ir al interior de la tierra. ¿Sí? Es decir, que el geólogo minero de entrada sabe que van a estar en un medio en donde el hombre no está afectado. Así de elemental. Es decir, eso es un lugar en donde el hombre está en condiciones siempre expuestas a condiciones que desconoce. Sin embargo, existen entonces explotaciones más o menos, o casi perfectas, por así decirlo, cuando se utilizan toda una serie de recursos en protección precisamente de las personas que van a llevar a cabo esa explotación. Entonces las minas deben de estar perfectamente equipadas en condiciones de resguardo de las personas que bajan a esos lugares. Entonces es un trabajo realmente fuera de lo que es el concepto humano, por así decirlo. Sin embargo, bueno, existe el recurso, hay que utilizarlo. Pero hay que utilizarlo bajo condiciones de seguridad máxima. ¿Y qué es lo que se encuentra cuando tienen todos esos problemas? Que la seguridad es mínima. Y vean ustedes lo que son las tragedias. Es un ejemplo únicamente para que se den cuenta de que cuando hablamos de geología aplicada, no estamos precisamente en las condiciones, digamos, físicamente, humanamente hablando, físicamente adecuadas para estar en esas condiciones fuera de lo normal, en donde el hombre puede desarrollarse. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, hay la justificación de que existe el recurso, que hay que utilizarlo para determinados objetivos. Bueno, entonces hay que tomar riesgos. Pero esos riesgos tienen que estar al máximo, la protección máxima. ¿Claro? En muchos de los trabajos que hace el geólogo existen pues condiciones superficiales. El hombre es precisamente un organismo superficial. Entonces hay condiciones naturales que nos permiten desarrollarnos con cierta facilidad en la superficie de la Tierra. Entonces, ojo con eso. Disculpe, las minas que dijo que eran superficiales, no subterráneas, son las que hacen un hoyote así gigante. ¿Las qué? Las que hacen un hoyo así gigante, no sé si salen a la superficial, que ya ven que hacen un hoyo así, hay un montón de estuches. Eso es lo que se llama la explotación a cielo abierto. Esa explotación se puede hacer con mucha facilidad y con mucha seguridad también. ¿Por qué? Porque son cosas que se pueden ver, y no únicamente por los geólogos, sino por todo el mundo. Pero cuando se mete una persona a una mina,
desaparece como tal, en el sentido de que hasta que sale, entonces dice, trabajó bien. Pero lo que es importante es que haya condiciones de seguridad para esas personas. Se puede vivir en esas condiciones. Yo hice mi doctorado precisamente en geología del carbón, en Francia. Y me tocó en Francia ir a prácticas en minas de diferentes categorías. Sí, para poder bajar a las zonas de minado, o sea, donde está explotando el carbón. Desde minas en aquel tiempo ya altamente industrializadas, que tenían equipos ya independientes, que trabajaban independientemente del equipo. ¿Por qué? Porque las máquinas automáticamente ya tumbaban lo que era el material de la veta de carbón. Ese material ya caía arriba de una banda que transportaba el material hasta la parte externa. Ya el geólogo entonces no tenía que estar con un pico y pala ahí en el frente de la mina. También estuve en minas en donde existía esta situación. Y también estuve en minas en donde las condiciones eran realmente desde antes conocidas como peligrosas. A mí me llamó la atención cuando me permitieron ir a esas prácticas, a ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la parte más profunda, entonces vi que había una jaula con canarios. Y pregunté, ¿qué hacen los canarios aquí a 600 metros de profundidad? Bueno, cuando se mueren los canarios es porque ya la liberación del grisú, o sea, el metano producido por el carbón cuando se está explotando, es suficientemente alta la concentración que se mueren las personas. Entonces, cuando se muere un canario, inmediatamente hacen que toda la gente salga. ¿Por qué? Porque ya las condiciones de concentración son de vida o muerte. ¿Y se puede entrar después a la misma mina? ¿Cómo? Y después de que haya expuesto ese gas, ¿se puede volver a entrar a la mina? Sí pueden, porque lo que hacen entonces es ver la posibilidad de inyectar aire atmosféricamente limpio, que limpie ese material, ese aire viciado. Pero ahí en estos casos no se utilizan ninguna máquina para poder extraer el carbón, porque las máquinas originan chispas y originan fenómenos de ignición. Entonces ahí sí que se utilizaba a las personas, a los mineros, que lo hacían por medio de pico y pala. ¿Usted tiene que tocó ir a sacar música así con su piquito? Sí. Entonces, ojo con esto, esta es la geología aplicada. Ya estamos en 15 minutos, entonces vienen las preguntas y las respuestas. Cuando hablamos de la astrología, De la astrología. astrología y astronomía, ¿cómo se relaciona en general con la geología? La astrología no es una ciencia, sino que es un conjunto de conocimientos con relación a los efectos, se supone, de la existencia de ciertos cuerpos celestes sobre el hombre. La astrología lo dice. Me equivoqué. No, está bien, pero quiero aclarar, la astrología no es una ciencia en el sentido estricto, sino que es precisamente ese conocimiento que tienen ciertas personas que relacionan la existencia de Marte, de Júpiter, en lo que es la salud de una persona, por ejemplo. ¿Está claro? Sí. Y cuando naces en tal mes, entonces dice, astrológicamente corresponde a tal es la astrología. Pero la astronomía es el estudio científico de los astros, es decir, de todo lo que son los elementos del cosmos, de todo el universo, pues. Eso es la astronomía. Es decir, desde lo que son las detecciones por medios directos, como por ejemplo lo que son los telescopios, o los medios indirectos,
que utilizan entonces respuestas de la existencia de un determinado tipo de material en un cuerpo del universo, que tiene entonces la posibilidad de ser detectado, que se aplican directamente en condiciones de la astronomía. ¿Está claro? Ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Si no hacen preguntas, yo creo que vamos a tener que terminar las clases 5 minutos antes de la hora, porque si perdemos entonces tiempo, y yo pienso que es muy importante, al menos se programaron 15 minutos para que ustedes tuvieran tiempo de preguntar sobre lo visto. Pero si no preguntan, entonces quiere decir que todo lo vieron bien, que no tienen dudas. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Como consecuencia, si no hay dudas, entonces tienen que tener tareas que son perfectas. Pero de cualquier manera hay tiempo destinado a ese lapso final de la clase que está relacionado con lo que es la lista de asistencia y la entrega de sus tareas, pero también las preguntas, que es muy importante que pregunten. ¿Sí está claro? Sí. Entonces hoy no hay preguntas, todo pues, fue clarísimo. Yo tengo todavía una duda con lo de geología dinámica. Geología dinámica, muy bien. No comprendí muy bien. ¿Cuál es la duda? Eso, no comprendí muy bien la... Si tú dices yo tengo una duda, tienes que saber cuál es la duda. ¿Me podríamos explicar de qué va qué trata la geología dinámica? Sí, hablé precisamente de que todos los materiales de la Tierra, y puse como ejemplo los continentes, dijimos que los continentes están constituidos de material rígido. Como tal, entonces se pensaba que los continentes eran como tales y que no tenían cambio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se empieza a determinar que los continentes se desplazan, se mueven, y que chocan? Y si chocan, entonces hay una zona de choque entre uno y otro. Si se forman nuevos continentes, entonces tenemos una zona de separación de esos continentes. Y eso requiere esfuerzos. Ahí viene el dinámico, precisamente nos están indicando que hay todo un proceso dinámico que hace que los materiales de la Tierra estén en constante movimiento. Y ese constante movimiento es lo que hace que tengamos una Tierra viva. Cuando nos morimos, ¿qué pasa? Que nos movemos. Entonces, cuando hablamos de geología dinámica, estamos hablando de una Tierra viva, que tiene energía interna, que hace que todo lo demás esté en constante transformación. Geología dinámica, tierra en movimiento. ¿Preguntas? Los de la geología histórica no trabajan lo del Mesozoico, el Jurásico y todas esas eras. Sí, ahí está la tabla geológica con la parte derecha. Eso, qué bueno que me preguntas, es muy importante que ya comiencen a tener la última versión de la geología histórica. Sí, porque tienen que aprender al menos los nombres de los diferentes tiempos geológicos. Todos tienen un nombre. Se trata de eras, que son tiempos muy largos, o eones, que son tiempos muy largos, todo mucho más largos que las eras. Todo eso está perfectamente bien explicado. Y eso lo van ustedes a encontrar en el Internet. En el Internet, ahí está la cita allá abajo, ¿sí? De lo que es el comité estratigráfico a nivel mundial, que es el encargado precisamente de establecer esas tablas con tiempos cada vez más precisos. ¿Preguntas? Digo que la matrícula roja, pero también puede ser negra, ¿verdad? No.
Es que depende de qué condiciones se da. La hematita como mineral es precisamente originada por material negro, que son materiales que tienen fierro. ¿Se acuerdan? Entonces depende de la cantidad de fierro, se puede también hablar de un material puro o impuro. Pero la hematita como tal es el producto de ese material negro por efectos del agua. Entonces dejas un clavo de fierro a la intemperie, vas a dar cuenta de que el color del clavo va a ir cambiando con el tiempo. Primero comienza a tener una superficie que ya no es brillante y va a aparecer entonces condiciones cada vez más diferentes, hasta que llega un momento en que se convierte el clavo en un polvo rojo. Esa es la hematita. Óxido de hierro. Sin óxido de fierro. ¿Sí? Y el óxido viene del oxígeno del agua. Básicamente la hematita es la oxidación del hierro. Bien, entonces, unos 5 minutos. A ver, entonces, caballero. Carrasco. Cruz. Feijo. Galicia. García Sosa. Presente. Guerrero Oviedo. Hernández García. Hernández Ruiz. Jiménez.